Bueno, queridos hermanos, saludo de mi esposa, mi nombre es Juan Carlos y le estaba comentando al pastor que cuando era obrero en la iglesia de Cieza, estoy hablando de aproximadamente 26, 27 años, como obrero de la iglesia de Cieza estuvimos trabajando, mi esposa y yo, en este lugar y abrimos obras, estuvimos trabajando con el pueblo gitano en La Argueña. Después de que se levantó la obra, vimos de parte de Dios de entregar la iglesia a la misión Filadelfia, que es la misión que trabaja con hermanos gitanicos, y hace como unos 27 años mis hijos eran pequeños y hacíamos culto en el polideportivo, en el coche, en donde nos venía bien, y hace como 26, 27 años, y doy gracias a Dios que la obra Filadelfia sigue, al igual que también doy gracias a Dios que la iglesia en la que ustedes asisten también sigue y seguirá hasta la venida del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Amén. Regalen un aplauso a aquel que vive y reina. Bueno, antes de nada, queridos hermanos, tengo 2 hijos. Mi niño está trabajando en Madrid a tiempo completo con el Ministerio de Testimonio Cristiano a Cada Hogar y ayudando codo con la pastora Rebeca del BAM allí en Madrid. Y mi niña pues también ha estado ministrando en las alabanzas y cuando entré y comenzó la alabanza, yo soy más práctico, yo no soy tan emocional. Yo quiero decirles, queridos hermanos, que Dios se sirve de las emociones, pero no tenemos que tocar las emociones, aunque Dios se sirve de ellas. Y desde que entré, queridos hermanos, comenzaron todo el vello de mi cuerpo a grifarse desde que empezó la primera alabanza y miraba a la hermana que estaba aquí adelante ministrando, me acordaba también de mi hija y ¿sabéis lo que me venía a la mente? Que tenéis que hacer un llamado de oración por esta joven. Constantemente oren por la hermana, cuiden a la hermana y bendigan a la hermana en el nombre de Jesús. Y antes de seguir, querido hermano, yo quiero decirle al pastor que en este momento se convierte en mi pastor, yo me someto a la autoridad pastoral de usted. ¿Qué tiempo tengo para predicar? Porque si veis que esto se ha hecho tarde, vengo otro domingo, no pasa nada. ¿En la predicación sola o en el culto entero? Voy a intentar ser breve. Ahí también ha venido un nuevo, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? ¿Ricardo? Nuestros cultos no son tan largos, eso y nada más, así que el domingo que viene venga usted aquí. Nuevamente. Bueno, aleluya, sin más preámbulos, vámonos a Juan capítulo 6, versículo del 1 al 14. Por lo menos voy a intentar ser breve, eso sí, lo voy a intentar. ¿De acuerdo? Y si no tengo que tocar los 2 puntos, pues toco un punto, no pasa nada. Lo que quiero, mi pastor decía, el buen predicador sabe cuándo se pone a predicar y cuándo tiene que terminar. Y recuerdo las palabras de Stefan Saboretti, era pastor y ahora está jubilado y él fue profesor mío de homilética y hermenéutica y decía a los estudiantes, mire, cuando vean a alguna oveja o algún hermano de la iglesia que se le abre la boca, termine ya, eso es un síntoma que se están durmiendo. Así que mientras, queridos hermanos, que no vea a nadie que se le abre la boca, voy a estar predicando. Javi, cuando me abran la boca termino, ¿vale? Bueno, Juan capítulo 6, versos del 1 al 14. Voy a pedir a nuestro hermano Javi, me acompaña nuestro hermano Javi de Cieza, por favor. ¿No ves? Pues hostia, tío. Por favor, nuestro pastor que lleva gafas, él sí va a ver seguro. Así me ayuda, capítulo 6, versos del 1 al 14. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo,
aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús se había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén, Señor. Gracias por la exposición de tu palabra, Dios. Prometo, Señor, darte la gloria y la honra. Pasa un carbón encendido por mis labios, y como testimonio y testigos de que la gloria es para ti, es tu pueblo. Señor, ayúdame a mí, a este mortal. No voy a pedir, Padre, que bendigas tu palabra, por cuanto tu palabra ya es bendita y es cortante como espada de doble filo. El que necesita la bendición soy yo. Señor, todo te lo entrego en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, yo soy de las personas que le gustan ponerle los títulos al mensaje, y el título que he puesto en esta mañana al mensaje es: para dar hay que recibir. Para dar tenemos que recibir. Obviamente no podemos dar aquello que no tenemos que recibir. Y permítame, a modo de introducción, decirles: ¿quién no ha sentido alguna vez la sensación de estar dando y a veces no recibe nada a cambio? Y la verdad es que esto suele ocurrir con frecuencia. No obstante, la palabra de Dios nos dice: más bienaventurado es dar que recibir. Aunque lo natural para el ser humano, para el hombre y para la mujer, queridos hermanos, lo más natural es el que te den, es el recibir. Eso es lo más natural. A las personas les encanta dar. Sin embargo, permítanme decirles que no podemos edificar nuestra vida sobre la base de aquello que recibimos, sino más bien sobre el fundamento de aquello que damos. Y para nada no voy a hablar del diezmo, ni voy a hablar de la ofrenda. Es por ello, iglesia, que Jesús le dijo a los discípulos: dadles vosotros de comer. Ahora bien, observamos a la luz del texto bíblico que este es el único milagro, aparte del milagro de la resurrección, que aparece registrados en los 4 evangelios. Y puede, queridos hermanos, que este milagro también aparece reflejado en los 4 evangelios, quizás por la relevancia del milagro, o quizás, queridos hermanos, por lo sobrenatural que fue el milagro. Pero mire, es en el evangelio de Mateo, de Marcos y Lucas, donde nos revela, queridos hermanos, que se le acercaron los discípulos de Jesús y le dijeron: maestro, la hora es desierta o es tarde, el lugar comienza a ser bastante incómodo, la situación no era la más agradable por cuanto ya era muy tarde y la gente no tenía nada para poder comer. Claro, los discípulos, ante esta crisis, podríamos decirla, ellos se preocupan. Bueno, hay una necesidad y comienzan a preocuparse. ¿Y sabe usted lo que hacen? Pues bien, le proponen al Señor que despida a la multitud. Es entonces cuando los apóstoles le sugieren a Cristo proponiéndole: despide a la multitud. Sin embargo, Jesús dice: dadle vosotros de comer, no tienen necesidad de irse, denle de comer. Bueno, vamos a ver en esta mañana, por lo menos los vamos a intentar, ¿de acuerdo?, de ver 2 puntos que para mí son de suma importancia al respecto. El primer punto que quiero tratar en esta mañana, iglesia, es la actitud de los discípulos frente al problema. Y el segundo punto que quiero tratar, si me da tiempo, es que no podemos dar de aquello que no tenemos. Y esto es obvio. Usted no puede dar lo que no tiene. Primer punto a tratar, iglesia, es la actitud de los discípulos frente al problema. Permíteme en esta mañana decirte, querido hermano y querida hermana, que tu actitud va a determinar si eres, queridos hermanos, realmente un fracasado
o una persona de éxito. Tu actitud va a determinar tu éxito o tu fracaso. O cómo no recordar, queridos hermanos, el éxito que tuvo David frente a Goliat en su actitud de entrar en batalla, o cómo no recordar al mismo tiempo la actitud de José, que cuando estaba en la cárcel, una actitud intachable, porque dice las Escrituras que Dios estaba con José. Y es que, querido hermano, grabes esta palabra: tu actitud puede determinar si eres un vencedor como el joven David, o un fracasado o una fracasada como el rey Saúl. Y la actitud es una palabra del latín actus, que es igual o determinación, comportamiento, perfección en la forma de actuar de una persona, o el comportamiento que emplea un individuo en aquellas cosas que va a hacer. Ahora bien, la actitud o la determinación que los apóstoles habían determinado era que Jesús despidiera a la multitud. La verdad, iglesia, que esto era la solución más fácil, la solución más sencilla, pero esto no significa que fuese la solución más correcta o la más acertada. Eso sí, los discípulos, ¿qué es lo que hacen? Pretenden solucionar el problema quitándose el problema de en medio. Es por ello que el Señor, cuando les dijo: dadle vosotros de comer. ¿Y por qué Jesús le dijo esto? Para probarlos, por cuanto nos dice el evangelista que el Señor sabía lo que había de hacer desde el principio. Bueno, se les presenta un problema, querido hermano, y los seguidores del Señor, la solución que ven más factible, la solución que ellos ven es la más sencilla, la más correcta para ellos, es: despida a la multitud. Y la sugerencia de Jesús es: dadles vosotros de comer. Ahora bien, como viene dicho, con estas palabras Jesús lo que está haciendo es provocarlos, confrontarlos y al mismo tiempo desafiarlos. Esta es la realidad del Evangelio. ¿Cuántas veces no te ha confrontado la palabra? ¿Cuántas veces la palabra no te ha chocado? ¿Cuántas veces la palabra no te ha impactado, querido hermano? Y al mismo tiempo la palabra nos desafía ¿a qué? A cumplir con retos y desafíos que Dios nos ha prometido en su palabra. Y te digo algo, iglesia: si alguien te dijo: mira, estimado que en esta mañana nos visita, Dios te guarde un montón y te cuide. Si alguien te dice que ser cristiano es un camino de rosas, te engañaron, es mentira. Ser cristiano es difícil, ser cristiano es complicado, pero es la mejor decisión que hemos podido tomar cada uno en nuestra vida. Porque el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Regalen un aplauso a aquel que vive. ¡Aleluya! No tiene necesidad de irse: dale vosotros de comer. Yo me imagino realmente a los discípulos, queridos hermanos, pues atónitos, maravillados, aleluya, y tal vez confundidos por la sugerencia de Jesús. Y cuántas veces el Señor nos desafía, ¿verdad? Cuántas veces el Señor nos reta. Y la palabra desafío es una palabra que nos define el objetivo o la acción de llevar a cabo. La palabra desafío es una palabra como un estímulo, como un reto, querido hermano. Ese reto que nos debe de poner a prueba y al mismo tiempo nos brinda la oportunidad de medir nuestra capacidad y de aguante, y al mismo tiempo la voluntad. Lo que Jesús está haciendo con esta palabra, darles vosotros de comer, es que está poniendo a prueba la fe de sus siervos. Sin embargo, su actitud frente a este problema que se les presenta no fue el más correcto. Alguien dijo, querido hermano, no podemos cambiar las circunstancias, pero sí podemos cambiar nuestra actitud frente a ellas. Hay circunstancias que no podemos cambiarlas, pero sí nuestra actitud frente a ellas. ¿Por qué? Porque nuestra actitud va a determinar mi éxito o mi fracaso. ¿O no os acordáis, queridos hermanos, Pablo y Silas? Aquellos dos que fueron encarcelados en Filipos y le pegaron una tumba, una paliza con varas, dice la Biblia. Y después de ser apresados en Filipos y en la mazmorra más oscura y la más fea allá adentro, en aquellos castillos que no tienen nada que ver con las prisiones de ahora, estos son hoteles al respecto a lo de antes.
Y después de aquella paliza con vara, dice, queridos hermanos, que comenzaron a entonar himnos de alabanza al Señor. Yo creo, queridos hermanos, que otras personas, o quizás o tal vez uno de nosotros, en esas mismas condiciones, queridos hermanos, yo creo que en lugar de alabar y bendecir al Señor, nos pondríamos a lamentarnos, nos pondríamos a quejarnos, inclusive a rebelarnos contra la situación que estaban pasando, en esa situación desagradable. Pero quiero decirte algo, queridos hermanos, que Pablo y Silas en ningún momento permitieron que la circunstancia determinara su actitud de alabar y de bendecir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Queridos hermanos, tu actitud es determinante. Las circunstancias, queridos hermanos, no se pueden cambiar, pero su actitud sí. ¿O no os acordáis, verdad? Cuando Moisés mandó a los 12 espías a reconocer la tierra prometida, solo 2 de ellos trajeron un informe positivo. 2 de ellos, Josué y Caleb, los 10 restantes, queridos hermanos, se quedaron presas del temor a ver las circunstancias del entorno. Y le dijeron, bueno, sí, es verdad, la tierra es una tierra próspera, la tierra es una tierra donde hay provisión, alimento, pero también es cierto que los habitantes de aquel país son gigantes y nosotros somos como langostas. Las circunstancias estaban determinando, queridos hermanos, que no creyeran y aún menos confesaran las promesas de Dios. Pero fue entonces, queridos hermanos, cuando se levantó Josué y Caleb y dijo, no, subamos y vayamos, porque Dios nos los ha entregado en nuestras manos, nos los comeremos como pan. Josué y Caleb no se dejaron, queridos hermanos, influenciar por las circunstancias, sino que lo determinante en sus vidas es que ellos creyeron las promesas de Dios. Por eso, querido hermano, no te dejes atormentar por las circunstancias. Te digo algo, aleluya, una palabra que a mí me estimuló en su día. Aunque tu padre y tu madre te dejara, Yahvé, Jehová, Adonai el Eterno, con todo eso te recogerá. Bríndale un fuerte aplauso al que vive, aleluya. Yo no puedo, queridos hermanos, dejarme influenciar por las circunstancias. Hay una palabra de mi padre, queridos hermanos, que ha sido presa en mi corazón por muchos años. Una vez se lo compartí con los hermanos en Cieza. Hay una palabra, queridos hermanos, que me dijo mi padre, que fue como una maldición que entró en mi vida siendo recién convertido. Papá me dijo, nunca serás nada en esta vida. Y yo, aquella mentira del diablo, comencé a creerla, querido hermano, y aquella circunstancia determinó que yo iba a ser un hombre fracasado toda mi vida. Hasta que un día el Espíritu Santo me ministró, el Espíritu Santo me dio una palabra poderosa de parte del Señor. Y el Señor me dice, aleluya, mira, yo no te he puesto por cola, sino por cabeza. Y me levanté en oración, querido hermano, lo que hice es perdonar a papá. Señor, te pido perdón por mi padre. Años más tarde, mi padre se convirtió a Cristo. Mi padre entregó su alma a Cristo y hoy en día está disfrutando en la presencia de Cristo en los lugares celestiales. Tus circunstancias no pueden determinar tu actitud. Los discípulos decían, despida a la multitud, la circunstancia era crítica, pero no podía ser determinante. Otro ejemplo más y avanzo. Mire, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, dice la Biblia, queridos hermanos, que salieron todos gozosos, ¿verdad? Eso a mí me habla de cuando todos empezamos, ¿ves? Cuando yo empecé las cosas de Cristo, fui el hombre más dichoso de la tierra. Un hombre, querido hermanos, que quería ser curandero, que hablaba con los muertos, quería poner una clínica de curandero. Yo creía que ahí estaba Dios. Me reunía con la medium y hablábamos con los demonios, porque no son los muertos, eran demonios. Y yo decía, voy a cobrar un pastizal. Mi hija nace el Jueves Santo y mi hijo Viernes Santo. Para el mundo esto es gracia. Total, una clínica, me voy a forrar. Y querido hermano, mi vida estaba siendo un calvario. A la edad de 9 años comencé a entrar en coma etílico, bebí alcohol. A la edad de 10 años, queridos hermanos, comencé a fumar. A la edad de 15 años dejé a mi amada esposa embarazada y ella con 13. Hace 35 años en Cieza, esto fue un boom.
Y yo seguía dejando a mi niña, a mi mujer con mis 2 niños, y me iba por la noche a fumarme mis estacas, que son porros. Mi mujer ya estaba cansada. Mi mujer ya decía, te voy a dejar, no puedo más. Y entonces conocí a una chica que ya partió, una hermana. Entonces ella se reunía en la asamblea de los hermanos. Yo he venido aquí también a la iglesia de las asambleas de los hermanos porque esa fue la primera iglesia que yo comencé a frecuentar. Y un día dije, Señor, ayúdame, te necesito como Dios y Salvador de mi vida. Estando trabajando en la obra, querido hermano, en un 3er piso, una vez una nube se abrió y me dijo, soy tu Dios, tírate. Digo, sí, tú eres mi Dios, me voy a tirar. Dios te reprenda, diablo. Cristo me transformó, Cristo me cambió, aleluya. Y eso no tiene precio en este mundo. Querido hermano, fui transformado, fui cambiado y la palabra de Dios me vivifica. ¿Tengo problemas? Claro que los tengo. ¿Hay circunstancias? Claro que los tengo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que yo antes me refugiaba en el alcohol, que yo antes me refugiaba en X drogas y ahora, querido hermano, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jesús, me haces vivir confiado. Regálale el aplauso al que vive. Bueno, nadie daba un duro por mí. Cuando fuimos al cura, aquello fue un espectáculo y yo lo entiendo y bendigo a ese hombre, claro que sí. Al cura nos miraba y decía, mi papá, mi mamá, mi tío, mi tía, y el cura hacía así, pero ustedes quieren que yo case a estos 2 críos. Es obvio. Tuvieron que pasar los años, bueno, un poquito de meses para que mis papás me filmaran para podernos casar. Pero te digo algo, yo en esta tarde tengo presentación también y voy a hablar acerca del feminismo. Esto que ahora por nada las mujeres, con todo mi respeto, quieren abortar. En ningún momento le dije a mi mujer, que era mi novia, le dije aborta, tienes que abortar. No. En ningún momento le dije eso. Si esto ha venido, aleluya, yo asumo la responsabilidad. Eso sí, querido hermano, cuando yo conocí a mi suegro, yo entonces tenía coleta, que es lo que se llevaba. Me iba a tatuar un paracaídas, me corté la coleta como los toreros y no me tatué nada, por lo menos que cuando me viera que dijera, pero Dios mío, ¿qué me has dado de yerno? Nadie daba por nosotros nada, y lo entiendo. La gente, queridos hermanos, cuando caminábamos, aleluya, nos juzgaban, nos apuntaban con el dedo y se quedaban mirándola. A nosotros nos daba una rabia, se quedaban mirándola a mi esposa, que estaba en estado de gracia, y muchas veces me volvía a decir, mira, ¿acaso he hecho un delito? Delito no, pero había cometido pecado de fornicación sí o sí. Y con el transcurrir del tiempo, queridos hermanos, aleluya, recién casado, recuerdo que me entra una hemorragia duodenal, que me tienen que ingresar en transfusión de sangre, de plaquetas, y me tienen que operar de una hemorragia. Yo esto lo achaco, queridos hermanos, de todo el anís que cuando era niño bebía por las casas. A mí me encantaba la fiesta, me gustaba ir, no sé, eso ya no se lleva, pero antes se decía el aguilando. Íbamos por las casas, ¿qué quieres el aguilando? ¿Y tú qué quieres? Una copa de anís. Siendo pequeño. Y yo creo, queridos hermanos, que el estómago realmente me lo hice polvo. Pero un día el Rey de Reyes y el Señor de Señores vino a mi vida y Él transformó mi vida, rescató mi casa para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los discípulos debían de haber recurrido a la fe. En ningún lugar podían despedir a esa multitud. Y sabe usted, querido hermano, porque no se trata de despedir, se trata, querido hermano, de decir que Jesucristo en este tiempo es la respuesta, sigue siendo la respuesta para el alma hambrienta y para el alma sedienta. Hay que escuchar, pero nunca despedir. Por eso Jesús en esta mañana te dice, dele usted de comer, dele usted de comer. Pero para dar que ese segundo punto, primero tenemos que recibir. Y dice, queridos hermanos, que contando lo que son los niños y las mujeres, el total era de unas 15.000 personas. 15.000 personas hambrientas, 15.000 personas necesitadas y probablemente sedientas.
Y cuántas veces, queridos hermanos, seamos conscientes nosotros mismos, cuántas veces no despedimos nosotros a las personas con necesidad. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, no hacemos oídos sordos ante las necesidades y ante los problemas del prójimo? ¿Y sabe usted por qué? Porque no estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo por los demás. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues recurrimos a la solución más fácil. Despedimos a las personas, despedimos a la multitud o usamos el plan B. ¿Y cuál es el plan B, pastor? Se lo encasquetamos al pastor. Y como el problema es él es el pastor, se lo encasqueto al pastor y problema quitado de encima. Pero esta no es la palabra. La palabra en esta mañana es: dele usted de comer. Dele usted de comer. Dadles vosotros de comer. Y no se trata, querido hermano, de despedir, sino hay que hacer, hay que dejar de hacer aquello que nos apetece hacer, aquello que nos gusta hacer, para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Dígale que está a su lado: dale tú de comer. Esto funciona, ¿sabes por qué? Porque si alguno se está quedando dormido, lo despierta. Voy terminando ya, sé que es tarde. Voy a pasar. Bueno, queridos hermanos, ¿quién me regala 5 minutos? Levante sus manos, ¿quién me regala 5 minutos? Esté con las manos arriba. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 80, 90 minutos. Voy a estar 1 hora más, que lo sepa. Den un aplauso al que vive. Fuerte el aplauso al Señor. Bueno, vamos al segundo punto, querido hermano. No iba a contar, pero bueno, ya he contado las experiencias que Dios ha hecho en mi vida. Mire, yo creo firmemente, iglesia, que vivimos en un tiempo difícil y entiendo que el ser humano tiene necesidad urgente de la verdad. Es por eso que Cristo te dice en esta mañana: dale vosotros de comer. El segundo punto a tratar, queridos hermanos, es que no podemos dar de aquello que no tenemos. Mire, nuestro Señor Jesucristo les propuso, les sugirió a estos apóstoles: denle ustedes alimentos de comer. Ahora bien, el problema es cómo estos le iban a dar si no tenían víveres. Si realmente no tenían recursos suficientes para hacerlo. Y es ahí, iglesia, donde entra en escena la fe. Mire, es muy importante que tengamos en cuenta, y aquí quiero entrar también un poquito en detalle. Nos vamos ya, por favor, esto es un juego psicológico. Cuando digo nos vamos ya, usted se despierta y dice: bueno, ya va a terminar el cansino este, venga, vamos a aguantar un poquito más. Pero nos vamos a ir enseguida. Pero quiero dejarle, mire, para mí este punto es como una boda sin tarta. Yo soy muy goloso. En una boda tiene que haber tarta. Y tiene que levantar el novio a la novia que coja la muñeca de la tarta. Y si no puede, pues que se busque la vida, pero la tarta no puede faltar. Pues esta es la guinda del mensaje de esta mañana. No quiero irme en esta mañana sin tratar este segundo punto. No se puede dar de aquello que no se tiene. Usted sabe, queridos hermanos, que los cristianos somos expertos en fingir. Los cristianos somos verdaderos actores. Y usted dirá: bueno, ¿qué está diciendo el pastor? Bueno, usted sabe, pastor, yo me estoy sintiendo en casa. Si no quiero me invite más, pero yo me siento en casa. Usted sabe dónde los cristianos donde más mienten. Pueden hablar, ¿eh? Donde los cristianos donde más mienten. En la iglesia, pues le iba a decir, en las alabanzas. Mire, yo veo en la iglesia donde estoy sirviendo, dice, hay canciones como: el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Y veo algunas caras que están: el victorioso vive en mí, Están cantando algo que no viven, es una mentira, una falacia. O cuando cantamos aleluya,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces dice, pastor, todo lo puedo en Cristo, pero es que me tocó vivir con la suegra. Bueno, pues dele gracias a Dios por la suegra, vívalo todo en Cristo. Otra alabanza, iglesia, que no se puede. Por eso, queridos hermanos, donde más se miente es cuando cantamos, porque muchas veces lo que cantamos no vivimos. ¿Sí o no? Verdaderos actores y actrices con un Oscar, porque no se puede dar de aquello que no tengamos. Yo no puedo fingir aquello que no tenga por mucho título de pastor o pastora o no sé qué o no sé cuánta, no. Dios no escoge a personas con títulos. Dios quiere corazones. Por eso, queridos hermanos, cuando Dios escogió a María, le dijo, he aquí, ¿qué dijo? La esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Porque Dios escoge hombres y mujeres con un corazón ¿de qué? De siervo. Queridos hermanos, es importante que tengamos en cuenta que simplemente no se puede dar o no debemos de dar aquello que nos sobra. Porque dar aquello que nos sobra es fácil. Y no voy a entrar porque no voy a hablar, son ejemplos concretos, pero no quiero hablar, no he venido aquí a predicar lo de la ofrenda ni del diezmo. O no se acordé de la ofrenda de la viuda. Dio todo cuanto tenía. Ahora, lo que despertó la admiración, queridos hermanos, lo que despertó la admiración y la atención del maestro es lo que daba la mujer. Porque los ricos daban de lo que les sobraba. Pero la mujer daba lo único que tenía, su único recurso, 2 moneditas de cobre de insignificante valor. Pero eso que para ella era insignificante, cuando Dios lo vio, aleluya, para él fue lo más importante. Porque no se trata de la cantidad que usted da, sino en la calidad que usted da. Fuerte el aplauso al que vive. Mire, recuerdo que en cierta ocasión me viene a la mente, se lo voy a compartir. Me contaron un testimonio, queridos hermanos, y es que había un joven en la iglesia y era al servicio de la ofrenda. Y el Espíritu Santo le habló al joven y le dijo, échame tu DNI. ¿Cómo? Sí, échame tu documento nacional de identidad. Bueno, señor, ¿cómo es eso? Dice, échamelo. Iban todos echando la ofrenda, pasaban al alfolí, plin, plin, plin. Y aquel, si el Espíritu Santo me lo ha dicho, pues yo lo voy a echar. ¡Pum! Echa el DNI y cuando vuelve nuevamente a su lugar donde estaba, nuevamente le habla al Espíritu Santo y le dice, eso es lo que yo quiero, que me entregues tu identidad, que me entregues tu persona para hacer contigo cosas grandes, gloriosas. Hermano, no se trata de lo que da, sino la calidad. Y Dios más que tu ofrenda, Dios más que tus recursos económicos, lo que quiere es tu corazón para que hacer de ti un hombre y una mujer de Dios. Pero no se puede dar de aquello que no tenemos, querido hermano. Porque para dar, aleluya, hay que recibir. Y para recibir tenemos que entrar en el aposento alto. Es verdad, queridos hermanos, que cuando se le acercó aquella multitud, aquello era, vamos a atarnos los machos porque eso no es fácil. No, imagínate, pastor, que esta tarde toda la congregación se les presenta en la puerta de su casa y parte de algunos de Cieza que lo voy a enviar y te diga, oye, que venimos a cenar, pastor. Yo de usted, ¿sabe lo que hago? Pues lo que hacen muchos. Siento de Dios proclamar ayuno y oración. Despedimos a la multitud. Bueno, querido hermano, voy a avanzar un poquito hoy. Bueno, mire, cuando vieron a la gran multitud, Jesús le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Está claro que el Señor le dijo estas palabras para probarle. Felipe dijo, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poquito, no para cenar bien, un poquito. 200 denarios no es suficiente para que toda esta multitud pueda comer. Es verdad, la situación era crítica, era embarazosa, era difícil.
por cuanto ni el salario de 8 meses de trabajo de un jornalero sería suficiente para poder comprar tanto pan. Mire, una de las cosas más complejas y falaces en esta vida es de trasladar a otros lo que no somos ni vivimos. ¿Y sabe usted por qué? Porque realmente terminaremos ministrando lo que somos y no tanto lo que decimos o vivimos. Hermanos, es imposible dar lo que en realidad no se tiene. Y es que si la cruz de Cristo no es nuestra vida, nosotros tampoco podemos impartirle a nadie la vida de la cruz. Segundo punto, porque no se puede dar a aquellos que no se tenga, aunque finjan. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y no importa, querido hermano, si usted recibió el bautismo del Espíritu Santo, y no importa si usted habla en lengua, y no importa si usted profetiza, y no importa si usted se pasa los cultos de oración, Rambo usa la manga larga, hablando en lengua, oh, que lleno está este hermano, que llena está esta hermana. No. La Biblia no dice por los dones los conoceréis. La Biblia dice por sus frutos los conoceréis. Es decir, la expresión externa y visible de que uno tiene al Espíritu Santo no es porque hable en lengua, no es porque haga milagros, es porque usted está dando los frutos del Espíritu Santo. Aleluya. No se puede dar a aquellos que yo no tengo, porque para dar yo tengo que recibir, y para recibir yo tengo que pagar el precio. Y pagar el precio es embarazoso. Pagar el precio no es fácil. ¿Por qué? Porque nos gusta vivir en la comodidad. Bueno, querido hermano, ahora sí lo voy a dejar. Ya vi algunos ya dando cabezas, se nos van a lisiar. Y permítame, pastor, no se puede dar lo que no se tenga. Me falta la guindita, pero no la voy a seguir. Mire, tan solamente... ¿Podemos un corito de adoración? ¿Me dais permiso? ¿Sí? Por favor. Pasen los del grupo de alabanza, ¿me das permiso? Sí, por supuesto. Los del grupo de alabanza, nos vamos ya, pero yo no quiero irme de aquí, sino... Tan solamente habían 5 panes y 2 peces. Y usted dirá, bueno, ¿y qué es esto para todos? Nada. Nada. ¿Qué os parece si se ponen en pie, por favor? El último corito era de ese o este que dice santo en el templo, santo, ¿vale? 5 panes y 2 peces. Era la merienda de un crío, ¿sabéis? Yo le voy a quitar a mi nieta la merienda para dársela a la gente. Mi nieta dice, ¿pero dónde va, abuelo? Es como quitarle la PlayStation a un niño que está jugando, ¿no? Era algo ridículo, era algo insignificante. Era lo único que había. Y te digo algo, no importa lo poco o lo mucho que usted tenga. Lo que importa es que lo poco que usted tenga no entierre su talento, sino póngaselo en las manos de Dios. Porque Dios es un experto en multiplicar. Dios no quiere hombres capacitados, hermano. ¿Y sabe usted por qué? Porque Dios capacita a aquellos que Él escoge para el ministerio. Y si en esta mañana tú dices, pero es que no tengo nada para darte, Señor, te digo algo. Tu actitud determina tu éxito o tu fracaso. No digas más que no tienes nada, sino lo poco que tengas, entrégaselo al Señor y Él lo va a multiplicar. ¿Qué son 2 panes? Entregue los 2 panes. ¿Qué son los 2 peces? Entregue los 2 peces, porque Jesús lo va a multiplicar. Y ahí está la esencia del Evangelio, que Dios obra en lo sobrenatural. Comienza a adorar al Rey de Reyes. Nos vamos ya, pero permítale al Espíritu Santo unos minutitos.
Señor, ¿qué te voy a dar si no tengo? Pues mira, el que pide recibe, el que busca halla, y aquel que llama se le abre. Adora, adora, adora. Oh Señor, te entrego mi vida. Santo es el que reina, santo en las alturas y santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, Oh Espíritu Santo, en el sepulcro, santa es su sangre derramada. visita, visita, visita ahora. Santo es el que Espíritu reina, Santo. santo en las alturas y santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Te adoramos, Jesús. Espíritu Santo, te adoramos. Levanta tu voz al cielo. Vertió su sangre por el madero. Libre en el nombre de Que Jesús. no lo mataron, se entregó primero. Libre en el nombre de Jesús. Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca. Le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Y santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Y todos lo verán como rey en las nubes volverás, coronado en poder y autoridad, el cordero y león reinará. Y todos lo verán como rey en las nubes volverás, coronado en poder y autoridad, el cordero y león reinará. Santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Gloria, gloria, gloria al Señor. Una mañana preciosa. Gracias, Señor, por tu mensaje. Gracias, Señor, por tu mensajero. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que hoy se han hecho presentes aquí. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, hoy y siempre. El pueblo de Dios dice: gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. La creación te canta, santo, santo y santo. La creación te canta. Bienvenida, vamos a celebrar. Bienvenida.